La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Hemos tenido una semana, un fin de semana largo o extra largo, realmente de gran bendición. Hemos tenido en la iglesia 5 días que, bueno, antes de empezar, durante también, para algunos, se veía o se sentía que iba a ser largo, que iba a ser pesado, que iba a ser complicado. Siempre se hace largo, siempre se hace, me refiero a cansador, largo como cansador, cuando tenemos eventos así. No son muy frecuentes, no es permanente. Cada tanto, esporádicamente, hacemos algunos días así de reunión, pero qué bueno que fue, qué bueno que ha sido, que usted estuviera presente y qué bueno lo que Dios hizo a lo largo de esos días, qué bueno cómo el Señor nos ministró, cómo el Señor nos habló. La obra de transformación, tal vez que empezó, una obra de cambio que hizo en nosotros, porque si bien, Jesús nos resucitó la semana pasada, el domingo. Jesús resucitó hace más de 2000 años. O sea que sería tonto si yo dijera, bueno, ahora entramos en el tiempo de resurrección, que podría ser una buena declaración profética. Pero pensarlo de esa manera no tendría mucho sentido, porque en realidad, les repito, hace más de 2000 años que el Señor resucitó. Entonces no hubo un cambio espiritual a partir del domingo pasado hasta hoy distinto a lo que era antes. No hubo un cambio en el plano espiritual desde la obra de Dios. Pero sí, o sí seguramente, o sí tal vez, hubo un cambio espiritual desde su órbita, desde su visión, desde su enfoque, desde el lugar donde usted está parado, desde la manera donde lo mira al Señor. En varios sentidos, en varios aspectos. Tal vez por la historia bíblica, por el conocer un poco más de la palabra, por introducirse más en los acontecimientos, tal vez por alguna experiencia personal, alguna experiencia que haya podido compartir o sentir o tener en esos días, tal vez simplemente porque se emocionó y tuvo un encuentro o una manifestación espiritual más fuerte que en otro momento, sea por lo que fuere, sí puede haber sido para usted un tiempo distinto. Entonces, en ese tiempo distinto, donde yo quiero apoyarme en este día o desde este día, para mirar al Señor, como decía la pastora, tenemos que conocerlo y entenderlo, tenemos que entender quiénes somos, dónde estamos parados, tenemos que entender lo que Él nos dio, qué es lo que Él hizo por nosotros. Entonces, desde esa visión, desde nuestra visión renovada, a partir de la obra de lo que Jesús hizo, mirar al Señor con nuevos ojos. Recuerdo que empezamos este año, en las primeras reuniones en el mes de enero, empezamos precisamente hablando sobre el entendimiento, llegar a comprender quién es Dios, y a lo largo de, un proceso muy largo que nos llevó hasta ahora ya el mes de abril, al entender quién es Dios, entender quiénes somos nosotros en Él, entender qué es lo que Dios hizo por nosotros, entender también que hay una obra del enemigo de destrucción sobre nuestras vidas, y otra vez volvemos para atrás a decir quiénes somos, dónde estamos parados, cuál es el poder que tenemos, cuál es la posición que tomamos, y entonces que el enemigo no tiene realmente autoridad sobre nuestras vidas, pero otra vez tenemos que volver al mismo, y hablo o enfoque o visión, volver a decir, entender quiénes somos. Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, está muy atada a las situaciones terrenales, y cuando haya habido algún problema en estos días, o fíjese sencillamente qué situación yo le voy a decir. Pasamos 5 días corridos y de golpe, lunes y martes, usted no vino a la iglesia. Bueno, podríamos decir domingo a la noche ya, pero estuvo a la mañana. Lunes y martes no, 2 días donde se achanchó. Se desconectó. Salió del Wi-Fi. No, Wi-Fi no. Es más fácil dejar a Dios que a Wi-Fi. Se desconectó de la corriente. Salió del pulmotor. Dejó de estar conectado a esa fuente que le estaba dando. Y tal vez el lunes hubo un conflicto, un problema, una discusión.
la noticia del aumento del transporte, o ayer a un problema en el trabajo, o tal vez en su casa, o se encontró con que la otra cara de los feriados largos, ¿no? Como me pasó a mí, por ejemplo. Principio de mes, después de 5 días de inactividad, tener que hacer trámites y parte de esos trámites tener que ir al banco en 2 ocasiones durante el día de ayer, volverme loco totalmente. Largas colas, se espera, la gente molesta, claro. 5 días sin actividad, sabe lo que era ayer, ¿no? Tremendo. Entonces, al estar desconectado, se reconecta al mundo terrenal y otra vez la preocupación, otra vez el bajón, otra vez la depresión, otra vez la lucha, otra vez lo que el diablo quiere hacer, otra vez la carga, otra vez el sentir el peso. Y capaz, lo dejo a mi imaginación nada más, pero capaz hasta le costó llegar hoy, como no le costó en los días pasados. Qué curioso, digo, ¿cómo puede ser? Algunas personas que normalmente me dicen, no, a mí me cuesta mucho, yo el miércoles no puedo, o el sábado, el domingo, que sea, no importa, no puedo por esto, por el otro, y yo los miraba y digo, ¿cómo hiciste para estar los 5 días corridos? Esto a mí me enseña, a mí, es algo para mí. Si usted quiere, me lo roba, yo no se lo presto, ni se lo doy. Si usted quiere, me lo roba. Pero esto a mí me enseña una vez más, que tiene que ver con la confirmación de la palabra de Dios, una vez más, que todo lo que el hombre se propone, eso logra. Que a veces lo que nos falta es una motivación. Estaba hace unos días, unas semanas atrás, en una reunión, no con creyentes, sino, había con políticos en realidad, tratando algunas cosas que tienen que ver con asistencia social y ese tipo de trabajos. Y era un día de mucho calor, estaba un día agobiante, y estábamos al mediodía reunidos hablando de estas cosas. Y uno de ellos me mira, yo estaba casi reclinado en un sillón y estaba así medio agobiado por el calor. Me dice, ¿qué pasa? Me dice, ¿dónde está ese ánimo que siempre andás ahí con los estados tuyos de WhatsApp? Que usted los verá, si es que los vea, meta versículo bíblico, otra cosa no, o alguna otra palabra que pueda ser no bíblica, pero sí de motivación o de empuje. ¿Dónde está ese ánimo que está así caído? Digo, ¿yo caído? Digo, yo estoy para nada, digo. Yo estoy totalmente bien, solo estoy relajado. No, pero a ver, hay que motivarse, me dice. Digo, no, para. El día que yo necesite de una motivación externa para hacer las cosas que tengo que hacer, ese día renuncio a todo lo que tenga a la mano. Porque mi motivación soy yo mismo. Esto no es un mensaje humanista, sino que se lo explico desde nuestra óptica. A esta gente a veces no se le puede explicar algo en profundidad, entonces se lo hago así superficial. Ahora yo se lo explico desde mi propia óptica espiritual. Mi motivación soy yo conectado al propósito que Dios tiene conmigo. Entonces no necesito que alguien venga a decirme, vamos arriba, sí podés, vamos que ya llegás, un poquito más, vamos que hay mucho por hacer. Para mí, yo no necesito en absoluto. Mi motivación soy yo. A lo que iba es a lo que le voy a decir ahora. Esto fue toda la introducción de esa charla. Estaba sentado al lado mío un hombre, asistente técnico del Ministerio de Defensa, jefe de campaña de uno de los políticos en ejercicio al mismo tiempo, asesor de no sé quién del Ministerio de Economía, o sea, un tipo que anda metido en todo, y de buena posición y demás. Y cuando me escucha decir esas palabras, dice, ¿ves? Eso necesito yo. Y yo de golpe lo miro, yo estoy tratando conmigo mismo de poder tener una motivación propia. Necesito una motivación propia, me dice. Y ahí me hizo entender una vez más lo distintos que somos, quiénes somos y quiénes éramos cuando no teníamos al Señor en nosotros. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque
5 días hubo un propósito, hubo una dirección, hubo una visión específica, hubo una meta para alcanzar. Le decía, vamos hacia el domingo para cerrar con una declaración. Entonces, tal vez, alguna de las sillas vacías que usted ve hoy, no estoy hablando de usted porque usted está, ojo, alguna de las sillas vacías que están viendo a su alrededor, dejó lo que tuviera que dejar y se esforzó y salió más antes de su casa, o se bañó más rápido, o capaz que no se bañó, y vino, o se vistió a las apuradas y se tomó el colectivo corriendo porque tenía que llegar, porque había algo para alcanzar. Y el día sábado, y el día viernes, y el día sábado, los 2 días, había gente parada porque no alcanzaban las sillas. Y salvo 1 o 2 que le podría decir, no había gente que no fuera de la iglesia. O sea, somos nosotros, éramos nosotros mismos. Y yo digo y me pregunto yo, a mí me hablo conmigo con yo. ¿Y dónde está esa motivación que tuviste estos días para hoy también motivarte a alcanzar? Si pensabas que con haber hecho una declaración, entonces ya estás en el cielo y toda la bendición viene a tu vida y vos te quedás achanchado en tu casa, tenés un problema. Tenés un problema. Porque los que nos tiene que diferenciar, y ahora nos hablo como iglesia y el resto del mundo, lo que nos tiene que diferenciar de los demás es que tenemos siempre, permanentemente, un propósito, una visión, una dirección, una meta a alcanzar. Permanentemente sabemos hacia dónde vamos, permanentemente sabemos qué es lo que tenemos, sabemos quiénes somos. ¿Sabemos quiénes somos? Tal vez no termina, tal vez el engranaje está medio zafado ahí y nos quedamos ahí y terminamos y nos olvidamos de a rato quiénes somos. Parafraseando Romanos, que habla de Jesucristo, yo digo, como siendo Él el primero, digo, somos hijos de Dios revestidos con poder. Ahí habla de Jesús, pero también dice que Él nos hizo igual a Él en determinadas cosas y que tenemos el mismo espíritu. Romanos 8:11, tenemos el mismo espíritu que estuvo en Él, está en nosotros. Entonces, por lo tanto, somos hijos de Dios revestidos con poder. ¿Cuál es su empuje? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que le hace hacer las cosas que tiene que hacer? ¿Por qué se levanta cada mañana para trabajar? O al contrario, ¿qué hace si se queda sin trabajo? Ora a Dios y espera en su casa que le venga una paloma mensajera con la propuesta de un trabajo. Como me dijo uno una vez, yo mando mail y nada más. Es necesaria su acción, es necesaria su intervención, es necesario que haga algo. Porque dice la palabra de Dios, dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras, ¿qué pasa? ¿Sabe? Está muerta. Entonces, usted puede tener fe, agrega Santiago, usted puede tener fe, pero no tiene obras, entonces su fe está muerta. Si decís que tenés fe, mostrame tu fe, dice, por tus obras. ¿Y cómo tengo que mostrar la fe por mis obras si la Biblia me dice que la salvación es por gracia y no por obras? Por supuesto, la salvación es por gracia porque Dios quiso y yo la alcanzo a través de la fe y solamente con creer la recibo, pero se muestra en las obras. Y las obras de la fe son muy sencillas de mostrar, muy sencillas, muy sencillas. El hecho de que usted, por ejemplo, no se preocupe porque mente las cosas y confía en aquel que está por encima, porque usted no depende de un gobierno, sino depende del Señor, eso es un acto de fe. El hecho de que usted se levante a pesar de los problemas, se levante a pesar de los conflictos, no haga caso a los profetas del fracaso, esa frase la tengo que patentarla, de los profetas del fracaso. Y no haga caso a toda la acusación, a lo que lo quiere derribar, no haga caso a lo que el diablo le viene a susurrar. Esta mañana ya le habló, Antes de venir al culto le volvió a hablar. ¿Tiene un pico el chabón? Sí. Decía un viejo refrán mundano, ¿no? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Lo conoce? También dice otro, no me acuerdo cómo era eso.
No era un dicho, era un juego de palabras que hacíamos hablando de eso, de que el diablo no cambia, siempre hace lo mismo, conocemos sus maquinaciones, no ignoramos lo que hace, y el juego venía a decir, pero tan mal no le debe ir porque siempre le da resultado. Hace siempre lo mismo y siempre nos dejamos engañar con lo mismo que él hace. Entonces, en ese plan diabólico, el tipo es perseverante. Qué buen cristiano que sería el diablo. Es perseverante, persistente, insistente, no se detiene. Tiene un propósito con nosotros, tiene una meta con nosotros: hurtar, matar, destruir. Entonces sigue de a poquito, despacito, utiliza distintos métodos, no usa uno solo, utiliza distintos métodos, utiliza por dónde entrar, como dijo la pastora, anda todo el tiempo alrededor buscando a quién devorar. Está buscando a quién alcanzar y cómo entrar. A unos de una manera, a otros de otra. A unos con una tentación, con pecado, a otros con una depresión, con un conflicto, pero siempre viene a través de los sentidos: ojos, vista, tacto y pensamiento. Pero recuerde que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Estaba una palabra que escuché en estos días, de una historia para algunos, los que tienen, bueno, los que son de mi generación, o a ver, que tienen más de 15 años de creyente, habrá estado en una de las tantas modas evangélicas, las modas cristianas, y le cayó esto también en medio de la serie de modas. Yo no voy a la moda. Hoy me dijeron que era anticuado, así que yo no voy a la moda, con más razón. Y una de las modas evangélicas, hasta hay un libro que habla de esto que yo le quiero hablar, pero solamente voy a hacer mención a los versículos, no a la historia que acompaña, ni a la moda que lo envolvió, ni al libro que se escribió. Que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Póndelo, por favor. Primera de Crónicas 4, 9. Y al hablarle de este fulano, yo quiero decirle, antes de hablarle de este fulano, un hombre particular, con una situación de vida particular, con un origen particular, quiero hablarle de las cosas que nosotros no podemos cambiar. 5 o 6 cosas que nosotros no podemos cambiar, que es imposible que usted cambie en su vida. ¿Sabe que hay cosas que es imposible que cambie? ¿Sí o no? ¿Hola? Por ejemplo, le voy a lo más bíblico. Jesús dijo, por más que uno se esfuerce, no puede añadir a su altura, ¿que son cuánto? ¿Sabe cuánto mide un codo? ¿Cuánto? Es más o menos medio metro. 45 centímetros. Entonces, algunos estarían felices de poder añadirse 45 centímetros, imagínense. Por mucho que se esfuerce, no puede añadir a su altura 45 centímetros. Entonces, usted no puede añadir a su altura, pero puede disimularla, ¿no? En el caso de los hombres no tenemos tanta facilidad hoy, porque en mi infancia yo me acuerdo cómo se usaban esos pantalones de anchos, los pantalones... ¡Eso! Oxford. Que eran anchos así, y los tipos se ponían unas plataformas así, en la época que los hombres usaban taco alto y plataforma. ¿Alguno lo vio, lo vivió? Sí, ¿no? Gracias. Ana siempre está a tono conmigo. No sé, yo no sé. Es unidad de espíritu, Ana. Entonces uno podía meterse unos 15 centímetros, una bestialidad, pero no se veía, porque el pantalón te lo tapaba. Hoy no tenemos esa ventaja. Pero habrá visto muchas hermanas que usan sus tremendos zapatotes, ¿no? Entonces, usted no puede añadir a su altura nada, pero sí puede, o podría, en todo caso, disimularla. Pero hay cosas que no tiene manera de cambiar. Por ejemplo, ¿usted puede cambiar el día que nació? Aunque lo hayan anotado mal, aunque hayan hecho lío, porque a veces pasan esas cosas, ¿no?
A veces lo anotan mal porque se equivocaron, a veces lo anotan mal porque alguno quiso anotarlo mal, porque conozco gente de las dos situaciones, pero sea cual sea, anotado bien o mal, no importa para el caso. Usted nació tal día y ese día nació. No lo puede cambiar. O sea, es algo que está grabado no solamente en su mente, sino en su cuerpo, en su alma, en su físico. Y si nos salimos un poco de la visión espiritual y nos vamos a los que no entienden, tu día determina tu carta natal. El ascendente y el no sé qué otro coso y qué sé yo de más allá, de qué signo sos y que de los astros y que las ostras y todo eso. Usted no puede cambiar el día que nació. ¿Puede cambiar el lugar en el que nació? Por más que quiera, salvo que le inventemos una máquina del tiempo, por más que quiera, no puede cambiar el lugar que nació. Y hablando de lugar, para extenderme un cachito más, ¿puede cambiar el país en el que nació? Ambas cosas que nosotros creemos que nos condicionan. Lo de la fecha solamente si uno cree realmente que los astros tuvieran algún poder y que existe la astrología como ciencia y que existe la fuerza que podría tener una carta natal, el tema de la fecha. Pero el resto, nosotros creemos, y cuando nosotros digo nosotros como argentinos de Buenos Aires, como Buenos Aires zona sur, creemos que estamos condicionados al lugar que vivimos. Y a veces uno pensaría, yo no sé si a usted le pasan esas cosas locas o le pasaban, pero a mí me pasaban esas cosas locas. Yo siempre tuve alguna cosa medio... A veces pensé que tenía un tornillo flojo, pero... En alguna época era chico, salía al fondo de mi casa a mirar el cielo a ver si veía pasar un marciano. O sea, lo que después entendí que desde chiquito ya tenía una inclinación a lo sobrenatural. Entendí eso. Miraba a ver y esperaba, ansiaba poder ver un extraterrestre. Después llegué a la iglesia y para que ya dejé de ansiar, ya están todos acá. Más allá de esa locura, de ese ver, bueno, muchas otras cosas quise ver a lo largo de mi vida. ¿Le conté que estaba enamorado de la hada Patricia? Ya le conté eso. Nosotros creemos que si hubiera nacido en otra ciudad, si hubiera nacido en otro país, si bueno, nací en el mismo país, pero en vez de la zona sur, ¿por qué no nací en zona norte? Entonces yo, lo que le decía es, yo me miraba al espejo y decía, ¿por qué yo soy yo? ¿A usted le pasa eso? ¿Hizo alguna vez esa pregunta loca? Hay otra pregunta que acompaña a esa, que es, yo no soy el que está ahí, yo soy el que está dentro. Esa es más complicada, ¿eh? Pero eso me pasaba también. Y yo decía, si yo estoy acá, ¿por qué yo no estoy allá? Esto es más para filosofía, ¿no? Es tremendo, para volverte loco. ¿Por qué no estoy allá? ¿Por qué yo no estoy mirándome a mí? ¿Usted se preguntaba esas cosas? No, solamente yo, ¿no? Sí. Bueno. No, le digo esto porque digo, ¿por qué nací en el lugar que nací, en el país que nací, en la ciudad que nací? ¿Por qué hablo el idioma del lugar donde nací? ¿Por qué no soy otro? O sea, no lo puedo cambiar. No hay manera de cambiarlo. Aunque a usted le gustaría, capaz que a alguno le gustaría haber nacido en Estados Unidos, en el Reino Unido, no sé, en Suiza, en España, en Japón, en África, qué sé yo. Capaz que le hubiera gustado. O por lo menos, bueno, en otra provincia, o en otra ciudad, o si me dicen, no, yo mirando. A la que le voy a decir ahora, seguro que la pensó. Capaz que acepta su tierra, capaz que acepta su provincia, capaz que acepta su ciudad. En otra familia. ¿Se puede cambiar la familia en la que nació? La familia es lo que te toca. Y cuando vos los conociste ya está. No hay manera, ya está. No puede cambiar su país, no puede cambiar su fecha de nacimiento, no puede cambiar su ciudad, no puede cambiar su familia. Es imposible que usted pueda cambiar.
Llegamos al punto donde vemos que hemos nacido en determinada situación o condición y nos lamentamos mirando hacia atrás, pensando que ¿por qué tuve que nacer en esta condición? ¿Y por qué no fui el hijo de, no sé, de Rockefeller, de la reina de Inglaterra? No, él dice no, porque esa cara de amargado que tiene, no. No sé. Piensa el hijo de algún rico, ese. ¿Por qué no fui fulano de tal? ¿Por qué no pude ser el hijo de Bill Gates? ¿Sabe quién es Bill Gates, no? El dueño de Microsoft, de Windows, de Google, de YouTube, de Instagram, de... yo no sé qué más. El tipo de un par de mangos de tener, ¿no? ¿Por qué no pude ser Mark Zuckerberg? ¿Sabe quién es Zuckerberg? ¿Sabe quién es? El inventor y dueño de Facebook. Yo le voy a dar una pequeñísima orientación como para que usted se dé cuenta la magnitud. Le voy a decir, por problemas que hubo a nivel político, yo le voy a decir lo que en estos últimos 10 días, lo que este hombre perdió. No lo que tiene o lo que ganó. Yo le voy a contar lo que perdió. Entonces, en base a lo que yo digo que perdió, usted piense lo que es. Perdió a lo largo de 3 días, de acá 10 días para atrás, $50.000 millones. Es un vuelto, ¿no? No 5.000, no 500, no 50, no 5. Que ya $5 millones, papito. No $500.000, no 50.000, que también te cuento que es mucha plata. Nosotros estamos contentos, felices y contentos con el avance de la siembra del Protemplo, porque avanzamos y creemos, y creemos, y creemos lo que vamos a alcanzar. Pero ¿sabe cuánto es en dólares el monto de la siembra Protemplo del fondo del cual yo estoy contento al día de hoy? No llega a $25.000. Y le estoy diciendo que este tipo perdió 55.000 millones. Ahora entiende lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo ser el hijo de Mark Zuckerberg? No, yo soy el hijo de mis viejos que nací en tal lugar, mi viejo zapatero, mi vieja era modista, y esto es lo que soy yo. Entonces las oportunidades escaparon a mí. No tuve la misma oportunidad que el otro de poder formarse en tal universidad, en tal escuela, de tener tantos bienes, de tener tal casa, de tener tal auto, no. Yo tuve mi primer auto a los 19 años, gracias a Dios, y por obra de mi madre, que fue la que se puso en gastos para comprarme un auto a los 19 años, en un momento que se podía, y tuve un fitito. Que a la pastora no le gustaba. Como vino, se lo cuento. En esa época también había grieta. En esa época era la grieta Fitito Citroën. ¿Se acuerda usted? La pastora tenía un Citroën. Entonces me criticaba, me criticaba la bolita. De todas las cosas que usted no puede cambiar, hay una que sí puede cambiar. Ah, otra que no puede cambiar, me acordé. Se la dije antes de empezar. Usted no puede cambiar el propósito, el motivo para el cual nació. Se lo dije antes de empezar, diciéndole que mi motivación es saber quién soy, conectado al propósito que Dios tiene conmigo. Entonces, eso usted tampoco lo puede cambiar. Salvo que crea que usted nació para vivir en aflicción, cosa que no sucede porque la pastora dijo, y si la pastora lo dijo, así es. La pastora dijo que Dios tiene para nosotros planes de bendición, que Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, que Dios quiere darnos y llevarnos al fin y a la meta, la cual nosotros esperamos, lo que procuramos alcanzar, lo que pensamos, lo que queremos. Dios quiere eso. ¿Usted sabe que Dios quiere? ¿Lo cree? Eso también es un acto de fe. La Biblia dice, en la carta de Juan, la tercera carta de Juan dice: yo deseo que ustedes sean prosperados. O sea, Dios quiere que te vaya bien.
Y dice prosperados en todo. Porque nosotros tenemos la mente tan corta que solamente creemos que prosperidad significa plata. Y prosperidad no significa plata. Prosperidad significa bienestar, no plata. Usted puede tener mucha plata, que la tenga, puede tener mucha plata, pero tal vez no tenga un bienestar, tal vez tenga un conflicto en su casa, tal vez no se sienta bien de salud, tal vez tenga un problema grave de salud, tal vez esté o se sienta solo, o no. Entonces prosperidad no es plata, prosperidad es bienestar. Yo deseo, dice Dios, que ustedes sean prosperados, que les vaya bien en todas las cosas, agrega. Y encima, como si fuera poco, y que tengan salud, y que tenga salvación, así como cambia, como crece su alma, o en otra versión, hablando del original en griego, de su mente. Así como crece tu mente, así como cambia tu mente, así será prosperado y crecido el crecimiento espiritual. Está conectado, el crecimiento espiritual está conectado al crecimiento de mi mente. Mi crecimiento espiritual y mi crecimiento en lo material por la prosperidad está conectado al crecimiento de mi mente. Esto no parece un mensaje cristiano, ¿no? Bueno, conozca a Dios. El crecimiento, mi bienestar, mi prosperidad está conectado al crecimiento de mi alma o de mi mente. Ahora bien, dice Efesios capítulo 4, no saques eso, versículo 23, anótelo. Efesios 4:23 dice: renuévense. Renovarse significa hacerse de nuevo. Es como la resurrección. Hemos vuelto a nacer. Renuévese ¿en qué? Dice: en el espíritu de su capocha, de su cabeza hueca, de su cabezota. Renuévese en el espíritu de su mente. Entonces, ¿dónde empieza la prosperidad, la transformación, el cambio, la bendición? Empieza en mi mente. ¿Qué tengo que hacer con mi mente? Mi mente tiene que ser renovada. Si yo estoy en la iglesia, asisto a la iglesia, congrego fielmente, estoy siempre, pongamos una media, o estoy casi siempre, ofrendo, diezmo, siembro, pero no cambio mi mente, usted tiene un espíritu nuevo en una mente vieja, no va a ser prosperado, porque no le permite a Dios la transformación. ¿Por qué tengo que yo renovar mi mente? ¿Por qué el apóstol me dice, en Efesios dice, renovate, renuévense, renovate en el espíritu de tu mente, y no dice que lo hace Él? Porque es algo que me pone a mí sobre mis hombros y no es algo que hace Dios. Porque Dios hace la transformación espiritual al sacarme de la muerte a llevarme a la vida. Me saca del pecado y me lleva al camino de luz. Me sacó de las tinieblas a un camino de luz. Me trasladó, dice, del reino del diablo y de las tinieblas al reino de Jesucristo. Eso lo hizo Dios. Ahora, ese cambio es imposible que yo lo haga. No tengo manera de hacerlo. Pero mi mente depende de mis costumbres, mis hábitos, mis pensamientos, lo que permito en mi pensamiento, lo que leo, lo que miro, lo que escucho, dónde ando, con quién estoy. Eso es lo que alimenta mi mente. Dios no lo puede hacer. Es algo que depende de mí. Otra vez, como le dije antes, acción. Se requiere una acción. Es una obra y una prueba de fe. Usted tiene que hacer. Renuévense en el espíritu de su mente. Dice Romanos 12, versículo 1 y 2, un versículo que lo decimos permanentemente, que en estos días estuvimos ministrando también en algunos de los días de reunión. Amado, por tanta misericordia que tuvo Dios con ustedes, yo les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es rendirse delante de Él, incluso ponernos físicamente, el cual es su culto racional, una adoración con entendimiento, dice la Nueva Versión Internacional. Adoración racional, con entendimiento.
En alguna época nos querían hacer creer que la razón no tenía que ver con el espíritu. Entonces vivíamos una vida de histéricos, una vida esquizofrénica. Teníamos una doble vida. Un comportamiento en la iglesia, otro comportamiento en mi casa. Pero yo le digo, no, Señor, porque Dios nos hizo uno. Y tiene que ser mi pensamiento, mi mente, mi razón, transformada junto con mi espíritu. Hay una conexión imposible de cortar, de eliminar. Y el siguiente versículo dice, no se conformen, no adopten la forma de este mundo, no hagan las cosas que hace la gente de este mundo. Se lo digo en Reina Valera, así usted se ubica, no os conforméis a este siglo. Ahora le traduzco. No sigan las cosas que se hacen en este mundo, no se amolden. ¿Para qué? Para que usted compruebe. Comprobar tiene que ver con experiencia, tiene que ver con práctica, con hacer. Para que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Sin transformación, la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta para mí. Sin cambio de mi mente, lo que Dios quiere hacer no es agradable para mí. Por eso usted muchas veces cuestiona lo que Dios hace o no hace. Y se queja y no quiere hacer, o se resiste al cambio porque no está de acuerdo con lo que Dios le pide, porque mi mente no está transformada. Es necesario transformación de la mente. Este hombre, para hablar un poco de Jabe, porque faltan 10 minutos para terminar, empieza en la... Bueno, si usted lee el capítulo completo de Primera de Crónicas, capítulo 4, parece que está desencajado, o sea, viene hablando un montón de cosas y de golpe lo mete ahí a este fulano en el medio. No tiene mucho que ver con el contexto, parece metido a la fuerza. Y más que empieza hablando de él, no empieza, hubo una vez un hombre así, sino que mire de qué manera lo presenta. Y Jabe fue más ilustre que sus hermanos. Empieza ya marcando lo que él llegó a alcanzar, lo que él hizo. Jabe fue más ilustre que sus hermanos. Y uno puede decir, bueno, sí, está bien. El hijo de Zuckerberg, el hijo de Gates, el hijo de Rockefeller, qué sé yo. No sé. El hijo Macri, si quiere ponerle. O cuando él era el hijo de Macri, que era un nene bien que tenía plata. Ahí está. Esa mejor. Le hablo ya de acá unos 30 años para atrás. Un tipo que usted puede decir, bueno, sí, está bien, fue más ilustre. Pero fue más ilustre ¿en qué contexto? ¿Conoce la historia? ¿La vio alguna vez? ¿La leyó alguna vez? ¿No tiene más de 15 años de creyente? ¿No lo obligaron como a mí a hacer la oración de Jabes? Bueno, zafó. ¿A vos sí? Parece bombardeo, ¿viste? La lluvia de meteoritos me viene a la cabeza de golpe. Miren lo que dice de este hombre, cuál fue su origen, cuál fue su contexto, cuál fue su ambiente. Ese ambiente que usted a veces quiere cambiar y por el cual se queja. ¿Por qué? Ya no voy a hablar ahora genérico, sino a los adolescentes. Hay una etapa en la adolescencia donde todo adolescente, o dice, si hubiera tenido otro padre, si hubiera tenido otra madre, ¿por qué me tocó esta madre? ¿Por qué me tocó este padre? Si yo hubiera... ¿Le pasó a usted o no le pasó? ¿Lo dijo? No te hagas el santo, vos que... Bueno. No, pero tu caso es distinto. Claro, una excepción. ¿Sabe cuál es la excepción? Me diste el pie, porque es así. La excepción es cuando son más de 3 hijos, 4, 5, 6, 7, y es el menor, el más tiquitito. El tiquitito nunca dice eso. ¿Sabe por qué? Porque es el nene mimado. Exactamente. Entonces siempre está así lo llevan entre algodones. Así que, bien. Jabes, el contexto, el entorno, el ambiente, la familia, no fue de bendición, sino que mire lo que dice. Al cual su madre, bueno, después lo presenta, después dice cómo se llama, medio loco, ¿no? Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes. Palabra hebrea que significa, por eso lo explica después, significa dolor. Al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Sus hermanos, el resto, no sé cuántos tenía, sus hermanos no fueron paridos en dolor. Él fue parido en dolor.
Sus hermanos no llevaron el estigma sobre su cuerpo, sobre su persona durante el resto de su vida de llamarse dolor. Porque usted mira a Jabes y no le causa nada. Pero cuando entiende en el idioma en el que lo hablaban, cuando la mamá lo llamaba a tomar la leche, le decía, dolor, venía a tomar la leche. ¿Entiende el concepto? Ahora ya no sé, bueno, no sé, capaz que se usa de vuelta, pero hubo una época donde el nombre Dolores era habitual. ¿Sabe cómo se llama mi mamá? Nunca se lo vaya a decir, porque me puede llegar a excomulgar, no, a desheredar tampoco, así que no importa, dígaselo. Se llama Remedios. Toda su vida luchó con ese estigma. Nadie sabe cómo se llama. Toda la vida le dio vergüenza. Jabes se llamaba Dolor. Todo el tiempo le decían Dolor. Pero sin embargo, él llegó a ser más ilustre que el resto. Habiendo sido el más bajo, habiendo salido del peor contexto, llegó a estar por encima de los demás. Tu condición no determina tu posición. Tu origen no determina tu futuro. El lugar, el contexto, la familia, la tierra, el país, la ciudad, la casa en la que naciste, no determina ni condiciona tu éxito. No dependés de la manera en que te formaste para llegar a alcanzar lo que querés alcanzar, sino que de todas las cosas que vos no podés cambiar, hay una que sí podés cambiar. Y la una cosa que podés cambiar es qué hacer con toda esa carga genética y emocional que viene sobre tu vida. Con ese lugar donde naciste, con la familia donde naciste, con el nombre que te pusieron, con la situación económica de tus padres, con la preparación que tuviste, o las oportunidades de prepararte o no. Sí podés decidir qué hacer con eso. Se requiere una acción y depende de vos. El versículo 10, y ya hay, obviamente con ese termino, muestra la reacción de Jabes. En un momento, no sabemos cuándo, porque fíjese, solamente es una mención que hace. Después cuenta algunas otras cosas de él, pero da una descripción de su vida, como una biografía de su vida, así, tira unas pinceladas. En algún momento de su vida, Jabes se habrá hartado de lo que decían de él, de que lo llamen dolor, de que alguno se burle, de que le hagan bullying, de ver a su madre sufriendo por él, de ver la condición de su familia, la condición de su casa. La desconozco, no sé cuál era. Lo único que sé que fue nacido en dolor y que él era peor que el resto y llegó a ser mejor. No sé cuál es tu condición, no sé cuál es tu situación, no sé cómo naciste, no sé cómo vivís ni en qué contexto. No sé si naciste en cuna de ricos o en cuna de pobres, no sé si fuiste preparado o no, no sé si estás en comunión o no con tu familia, si aceptás o no a tu familia, si tuviste un conflicto con tus padres, si tuviste una rebeldía adolescente con tus padres, si quisiste hasta cambiarte el nombre, porque capaz que ni se imagina las cosas que pueden llegar a suceder en el proceso de crecimiento de una vida. Pero sí sé, sí sé que cuando usted se determina a cambiar lo único que puede cambiar, toda su vida empieza a cambiar. Lo que tiene que hacer es conectarse con el propósito. Otra cosa le dije que no puede cambiar. Usted nació, usted tiene sobre su vida, en forma personal, yo siempre hablo de 3, no voy a mencionar el de la iglesia, le hablo de 2. Usted tiene sobre su vida 2 visiones de propósito, o 2 enfoques, mejor dicho, de propósito, sobre su vida. Sobre su vida hay un propósito global, Dios tiene un propósito global, y Dios tiene sobre su vida un propósito personal. El tercero no viene al caso, es de la iglesia, que es ministerial. No viene al caso con esto. ¿Cuál es el propósito global que Dios tiene con usted? Dios quiere levantarlo, Dios quiere usarlo para que sea luz en la oscuridad, para que alumbre el camino a los que están en oscuridad, para que sea sal y luz en medio de las naciones,
para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que cambie el destino, la situación y la condición de la sociedad en la que vivimos. La iglesia, hace mucho que no digo esto, lo voy a decir ahora, si no me voy a olvidar. La iglesia, usted que es iglesia, tiene la capacidad espiritual y profética para cambiar los destinos proféticos de la ciudad y de la sociedad. No lo va a hacer un político. Primero porque al político no le interesa, solamente le interesa el rédito político que gana en los años de mandato, nada más. No le interesa la visión a largo plazo, le interesa la visión a corto plazo, porque a largo plazo le queda para otro, no le queda para sí mismo. Por eso algunos, a esos locos de Medio Oriente, algunos se quieren perpetuar en el poder. Ahora el presidente de China ordenó un cambio de la constitución, o supuesta constitución, porque ahí mandan ellos nada más, donde se ha decretado su permanencia permanente. Entonces se convirtió en rey el tipo. Va a elecciones y todo, pero él va a ser siempre el único, hasta que se muera. Está copadísimo, chavo. Debe ser tanto lo que gana que quiere permanecer en ese lugar. Se convirtió en presidente, pero el tipo se convirtió en rey. Entonces, los gobiernos no lo van a hacer. Usted lo puede hacer. Tiene la autoridad y la capacidad espiritual para cambiar, alterar los destinos proféticos de la ciudad y la sociedad toda. Y el segundo propósito, el segundo enfoque del propósito sobre su vida es lo que Dios quiere en forma particular con cada uno, yo no lo sé. O capaz que sí puedo saberlo en alguno o no. Pero es algo que Dios te habla, Dios te dice, yo a vos te quiero para esto, yo a vos te quiero para aquello, yo a vos te quiero para lo otro. Eso es personal, es una relación con Dios. Yo te quiero mandar acá, te quiero que te quedes acá, que hagas tal cosa. Eso es personal. Propósito personal dentro del propósito global y dentro de la visión general. Usted eso no lo puede cambiar. Lo tiene. Si no lo cumple, se siente frustrado. No encaja. Es pez fuera del agua. Es sapo de otro pozo. Es higuera del viñedo, para ser bíblico. Si no lo cumple, si lo cumple, todo empieza a suceder. Todo empieza a ordenarse, a organizarse, y usted es prosperado. ¿Qué hizo Jabes? Un día se cansó, levantó los ojos al cielo y simplemente habló con Dios. Y mire lo que le dijo. Invocó, acción, hizo algo, invocó. Habló, llamó y habló con Dios. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh Señor, si me dieras una pequeña bendición al menos, si me dieras un terrenito, aunque sea, si me pusieras en una casita, aunque sea una porquería, pero una casita distinta fuera de esta familia de porquería en la que me pusiste. ¿Estás leyendo eso? ¿Dice eso? No me está dando ni 5 bolillas. Ya se quiere ir nomás. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. No se quejó de su territorio, aceptó su territorio, pero le pidió a Dios mucho más. Mucho más de lo que él tenía, mucho más de lo que vivía, pero dijo: vos lo podés hacer. Sigue. Si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. A veces si yo tomara esto solamente desde una visión evangélica, tendría que decirle: pero él está arrancando desde lo que no tiene, y usted está mejor que Jabes. Porque él dice que no tenía ni bendición. Usted está bendecido. Usted está lleno de bendición, envuelto en el fuego de Dios. Su vida ya ha sido transformada. Usted está mejor que Jabes. Pero tiene que llegar a ser lo mismo que Jabes, que dice que fue más ilustre que sus hermanos. Usted tiene que sobresalir en medio de la sociedad en que estamos. Usted tiene que ser luz en medio del lugar donde estamos. Tiene que ser distinto al lugar donde vive. Tiene que mostrar la diferencia. Tiene que cumplir el propósito. Y mire cómo termina lo que pasó. La última frase. ¿Qué sucedió? Dios le dijo: no, viejo, vos naciste para sufrir y aguantátela. Vos naciste en esa familia, aguantátela. Yo te di eso, nunca reniegues de lo que Dios te dio. Yo te di 5, conformate con los 5. Yo te di un terrenito chiquito, conformate con ese terrenito. ¿Es lo que le dio?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le otorgó a Dios lo que pidió. ¿Por qué se lo otorgó? ¿Por qué se lo dio? ¿Por qué se lo dio? ¿Usted leyó el versículo de esta mañana? ¿El que le compartí esta mañana? ¿O ayer era? Ah, no, el de ayer era. Era ayer, no de hoy, ¿no? ¿Es de hoy? Dice que día vivo, te das cuenta, hija. El que busca, el que llama, el que pide. ¿Por qué le dio Dios? Porque pidió. Una acción puede cambiar toda tu vida. Tu contexto no define tu éxito. Tu situación no determina lo que vas a alcanzar. Tu pasado, tus fracasos, tu familia, tu pobreza, tu miseria, tu necesidad no determina hacia dónde vas a llegar, sino que vas a ser un hombre y una mujer conectado con el propósito de Dios. El tiempo de resurrección no terminó el domingo, ni con el problema del lunes, ni con la crisis de ayer. Usted está viviendo en la resurrección de Cristo, con una vida transformada y un propósito activo para hacer la obra de Dios. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.